Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Un poquito flojito. Sí. Hay que acercárselo más. Bueno. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Empezamos esta tarde dentro de todas las actividades que durante prácticamente el curso 2024-2025 se han venido organizando y se han organizado, y algunas que quedan todavía, por parte de la Asociación Gerontológica del Mediterráneo y en colaboración con la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante y la sede universitaria Ciudad de Alicante. Pues una de las mesas es de debate. En realidad las llamamos mesas de expertos, mesas redondas, paneles. En definitiva, se trata de compartir no solamente conocimiento o investigaciones, sino también compartir muchas veces experiencias fruto del desarrollo profesional o la actividad también investigadora, porque lo más importante no solamente es, aparte de formar, informar, es compartir, retroalimentar y trabajar muchas veces en colaboración multidisciplinar, algo que multidisciplinar y multilateral o institucional, como queráis decir, como queramos llamarlo. Tenemos que acostumbrarnos a que en algunas áreas de trabajo, como concierne al tema de los mayores, al tema del envejecimiento, tenemos múltiples ópticas y múltiples factores que intervienen no solamente en los procesos de envejecimiento demográfico, sino en el abordaje de lo que supone encontrarnos en una sociedad madura como es la sociedad del siglo XXI, una sociedad muy madura. Entonces, como os decía, nos propusimos desde Asociación Gerontológica del Mediterráneo. Yo estoy esta tarde en calidad de esto, de miembro de la Asociación Gerontológica del Mediterráneo. Rafa García Meseguer, que también me acompaña en la mesa también, y bueno, varios de los miembros de AGEM están aquí, y luego pues muchos de vosotros y muchos de ustedes que asisten a este tipo de actividades y que, como digo, nos permiten no solamente seguir con la ilusión y con el acicate de desarrollar este tipo de actividades, sino también de retroalimentar y de colaborar a partir de toda una serie de formación y de compartir experiencias. Entonces, el ámbito de los mayores es un ámbito que a AGM, a la Sociedad Gerontológica del Mediterráneo, nos viene importando desde hace más de 30 años. Anteriormente tenía otro nombre. No solamente se refundó, sino que cada año incorpora a nuevos miembros y a expertos en la materia, que yo les invito a visitar la web de Asogeromed, es la web, y ahí podrán ver no solamente a qué nos dedicamos, sino también cuáles son las personas de gran cualidad y calidad científica y académica y profesional que colaboran con nosotros. El tema que hoy nos trae es personas mayores en situación de vulnerabilidad. Yo voy a hacer una primera enfoque de lo que son las personas mayores y sobre todo personas mayores vulnerables desde el enfoque de los derechos. Pero a lo mejor me entretengo un poquito en algunas definiciones y algunos conceptos porque parecen lógicos, pero no estamos tan habituados a tenerlos en cuenta, o los damos por sabidos o los ignoramos, y sobre todo porque lo que quiero es que con ello lleguemos a la realidad del abordaje de esa situación de las personas vulnerables en el ámbito ya de lo que es la gestión y el desarrollo de toda una serie de herramientas que están amparadas justamente en esos derechos y en esos recursos que promueve la ley, pero que veremos que tienen imprecisiones, tienen aristas y tienen
ámbitos que no están totalmente ni cerrados, ni regulados, ni asegurados. Quizá ese es uno de los temas que voy a recalcar y recalcaremos a lo largo de la intervención. Los derechos existen porque los estamos batallando todos los días y porque luchamos por mantenerlos. En el momento en que bajamos la guardia y dejamos de reivindicar esos derechos y de mimarlos, de hacerlos crecer y de adaptarlos a las nuevas necesidades, porque la sociedad cambia, en 30 años, en 40 años que se ha producido el nuevo devenir demográfico que tenemos ahora, las cosas han cambiado y la realidad de la legislación que nos ampara, pues tiene también que adaptarse continuamente. Entonces, lo primero es que dentro de ese contexto cambiante, una de las cuestiones es que los derechos de las personas de edad han sido reconocidos no solamente en nuestra Constitución, en la Carta Magna, sino en la normativa internacional, sobre todo también en los países pues, más democráticos, como derechos, auténticos derechos fundamentales. Y lo han hecho en la época, en los últimos 50 años, en los que además hemos presenciado esta explosión, dijéramos, demográfica, que además ha provocado en los últimos tiempos pues, un envejecimiento también poblacional que ya se advertía en los años 80 del pasado siglo y que 40 años después lo estamos viviendo con toda la crudeza de la situación. Es decir, no voy a hablar de datos demográficos porque es archisabido y además les invito a visitar nuestra web donde hay numerosas aportaciones en ese sentido. Y bueno, es cierto que se han desarrollado muchos derechos y se han reflejado en la normativa nacional e internacional, pero el problema está en que la delimitación del contenido de estos derechos y la identificación de sus características y la cuestión de su eficacia y exigibilidad en las distintas normativas no queda muchas veces tan clara. Y de facto, como indica ahí, todos los días, muy a menudo, más a menudo de lo que quisiéramos, vemos que las personas mayores están sometidas a toda una serie de vulneración de derechos que serían impensables a lo mejor en una persona adulta, joven, adolescente, y que ni se plantea que esto pueda ocurrir, pero sí que ocurre con las personas mayores. En nuestra Carta Magna, en la Constitución, lo que es el reflejo de los derechos de las personas mayores, nada más que quedan reflejados en toda la Carta Magna, en el artículo 50, como ven ustedes ahí, donde dice: los poderes públicos garantizarán, me leo aquí porque es mejor, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Ahí se nombra, además, tercera edad, que ahora ya no sabemos eso ni lo que es, porque ya hablamos de la cuarta edad, primera, segunda, tercera, cuarta, porque claro, cuando esto se redacta, la longevidad no es la que era ahora, ¿no? La que es ahora. Y asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, proveerán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Esto es lo que dice la Carta Magna sobre personas mayores. ¿Qué pasa? Que es cierto que las personas mayores son titulares de todos los derechos fundamentales que les son reconocidos al resto de la población. Y bueno, su condición de edad, su condición de personas mayores, pues no tiene por qué tener influencia en la titularidad de esos derechos. Vamos, eso sería lo lógico. Pero sí que es cierto que
entra un factor coadyuvante a esta situación, muchas veces de problema, de vulneración de los derechos, cuando además si a ello sumamos dos cuestiones más: la discriminación, el concepto de discriminación, y sobre todo el concepto de vulnerabilidad, que son dos términos que cuando van acompañados además al concepto de edad, pues ya sí que son una auténtica bomba de relojería. Bueno, pues ¿esto a qué ha llevado? A que dentro de la normativa internacional, de todos los convenios internacionales, se hayan ido desarrollando legislaciones o convenios, tratados, acuerdos específicos que sí que involucran a otros grupos, como son menores, como son personas discapacitadas, como son mujeres, como son migrantes. Porque en el momento en que confluye esa característica grupal con la vulnerabilidad que puede conllevar su situación, ha necesitado desarrollar o complementar con una legislación o tratados internacionales específicos. Bueno, pues en España, en el articulado que os he comentado antes, el artículo de la Constitución española, el anclaje de los derechos de la tercera edad dentro de está vinculado a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y qué ocurre? Que ahí hay una dialéctica actual, ahora luego os diré, hay una serie de algún documento o de alguna publicación que a los que tengan interés, porque tiene cientos de páginas, ¿no?, para que la podáis consultar. Hay una dialéctica establecida entre los propios juristas porque, bueno, pues han sido considerados estos derechos por muchas personas como derechos de implantación progresiva, es decir, aquellos alcanzables en un futuro tomando en consideración los recursos disponibles con los que cuenta un Estado. Esto es un hándicap, esto ya condiciona la realidad o la efectividad de esos derechos. Y se crea la percepción distorsionada de que se trata de aspiraciones programáticas en vez de considerarlos como derechos subjetivos. Eso es un término importante. Bueno, y muchas veces el que se puedan disfrutar, efectivamente, etcétera. Bueno, pues muchas veces oiremos todos los días que las personas mayores gozamos de todos los derechos igual que cualquier ciudadano que únicamente existen casos en los que si hay una incapacitación, sobre todo de tipo, que se debe determinar por vía judicial, entonces es cuando, bueno, pues esos derechos, esa tutela, la ejercen, pues, representantes, etcétera. Pero, como os he dicho antes, en la práctica, la vulnerabilidad de las personas mayores y sobre todo de las personas más ancianas, y en las que concurren otro tipo de cuestiones, pues impiden muchas veces el disfrute de esos derechos y, sobre todo, más que el disfrute, se vulneran esos derechos. Bueno, pues, y eso está recogido en numerosos informes, no me voy a extender aquí, ¿no? Bueno, pues la realidad de todo esto es que tiene consecuencias dramáticas y un impacto, sobre todo, no solamente en la sociedad en general, que muchas veces no somos conscientes, pero también en las familias y en los entornos. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que tendemos además a asociar, lo hemos hablado muchas veces, el tema del envejecimiento como un problema. Y el envejecimiento no es un problema, el envejecimiento de la población o la edad de las personas no es un problema, es un logro. Es un logro social, un logro sanitario, un logro efectivo, y realmente plantea problemas cuando viene con estos otros factores coadyuvantes que son pobreza, discapacidad, enfermedades, aislamiento social, es decir, toda otra serie de factores a los que hay que asociar
el concepto de vulnerabilidad, fragilidad o discriminación. Y ese es uno de los primeros temas que vamos a ver dentro de lo que es por qué las personas mayores somos diferentes a otros grupos etarios y además por qué somos merecedoras de una consideración especial, sobre todo en referencia a los derechos humanos. Bueno, pues esto que veréis que se ha conseguido hace poco, que la ONU tome cartas ya en el asunto y se ponga a trabajar con un grupo intergubernamental y constituido por 42 países entre los que se encuentra el Estado español, bueno, pues esto se ha producido o se produce porque muchas veces hay un problema de discriminación por edad. Y esta discriminación por edad, que además la tratamos en la última mesa, el foro del edadismo que tuvimos hace poco, que abordamos que era la discriminación por edad, el edadismo, el maltrato, etcétera. Bueno, pues ¿esto a qué se debe? Pues se debe no solamente a que no consideremos que el envejecimiento sea un logro social, primero porque muchos de nosotros, casi todos, no nos reconocemos como personas mayores. Yo soy una persona mayor. Hombre, no soy vulnerable en estos momentos, no tengo esa fragilidad, pero lo primero es que soy una persona mayor. Y daré gracias a todos si llego a ser una anciana. Eso es lo que quiero. Ahora, lo que quiero es llegar también con una dignidad y con una serie de normas y sobre todo recursos y una sociedad que valore que ser mayor es un logro. Y por lo tanto, dejemos un poco aparte ese estereotipo que socialmente hemos implantado, asumido, nos hemos tragado y que defendemos día a día a través del marketing y de la competitividad en el trabajo, la competitividad social, etcétera, de que resulta que el estándar de normalidad dominante y mayor es la persona joven, joven, independiente, autónoma, guapa, claro está, etcétera, etcétera. Y eso no es así. O sea, realmente demográficamente no es el estándar dominante. Ni siquiera es el reflejo real de nuestra sociedad. Pero nos lo meten y nosotros no solamente lo asumimos, sino que encima nosotros mismos no queremos ser mayores. Porque tal. Es decir, es un debate que tengo con muchos compañeros a nivel no solamente profesional, sino a nivel social. Hay que estar orgullosos de tener una población madura, pero madura en todos los sentidos, o sea, madura, consciente, potente, inclusiva y sobre todo, otra de las cosas que a mí me preocupa es que no solamente construimos grupos etarios con una serie de estereotipos que son el estándar de normalidad, sino que además nos hemos encargado de enfrentar generacionalmente a los grupos. Porque el hecho de que haya muchos mayores significa que los jóvenes pues, no van a poder encontrar trabajo, que además somos una carga económica, que además, es decir, estamos introduciendo un tipo de sesgos que no solamente los estamos asumiendo, sino que además encima presumimos de esto, con lo cual entono el mea culpa también, porque en algún momento he formado parte de este atropello y yo invito a todos a una reflexión de que empecemos nosotros como sociedad y como ciudadanos de base a ser conscientes de que lo normal no es ser ni joven de 30, ni eternamente guapo, ni vamos a vivir sin problemas toda la vida, porque llegará un momento en que seremos mayores y frágiles. Y quiera el destino que no seamos muy vulnerables, pero puede que nos llegue. Y en todo caso tendremos que ser solidarios y tendremos que cohesionar mejor a esta sociedad. Bueno, pues no nos ajustamos a la norma social percibida, se nos minusvalora y somos relegados a un estatus de segunda clase y sus necesidades y sus vidas son tratadas como si ellos no importaran tanto. Y esto lo hemos normalizado
Y si lo hemos normalizado hace tiempo, desde la pandemia, ¿para qué deciros? Porque ha sido un poco poner sobre blanco sobre negro una realidad que venía ya arrastrándose, no es de ahora. Bueno, pues esto es pernicioso para toda la sociedad porque produce grandes impedimentos y grandes problemas para las personas mayores en general. Es decir, el primer problema que tenemos, esa discriminación por edad, tiene nombre propio, se llama edadismo. Y somos responsables en gran parte toda la sociedad de ello. Bueno, aquí repito alguna otra serie de reflexiones, pero como os decía, lo más importante es que no depende solo de la edad. El problema de la discriminación es edad y otros factores coadyuvantes, ¿vale? Y además una nota diferenciadora, además de la asignación a un grupo etario, que tiene por qué ser, pues eso, la norma, el tema está en la vulnerabilidad, el nivel de vulnerabilidad. Y dentro del término de vulnerabilidad hay uno que se relaciona estrechamente con la exposición a los riesgos que hay y otro a la discriminación. Y bueno, pues, insisto, ahí entra el otro factor. Es una desigualdad que sufre el sujeto y que lo sufre esa vulnerabilidad por un cúmulo de circunstancias que muchas veces no las provoca él mismo. Es decir, no es el sujeto causante, sino que le vienen dadas por cuestiones culturales, donde nazco, sociales, administrativas, económicas, culturales. Con lo cual, hay muchas personas mayores, vulnerables, que no se han buscado esa situación en la vida, sino que es un tema sobrevenido. Y más que ninguna, es a estas personas a las que tenemos que prestar ayuda, soporte, y la sociedad tiene que ser consecuente con esa supuesta sociedad democrática en la que vivimos. Con lo cual, no es la edad, sino las características estructurales las que limitan su capacidad de gozar plenamente de los derechos generales reconocidos. La expresión de grupos vulnerables pretende hacer referencia a esta situación de inferioridad o marginación en las estructuras y relaciones sociales. Por eso, os recordaba antes, y lo vuelvo a introducir aquí, a nivel internacional se han introducido distintos convenios y tratados que ponen énfasis en esos grupos vulnerables. Y fijaros que desde Naciones Unidas, bueno, pues se ha trabajado en el año 65, ya se introdujo un tratado sobre la discriminación racial. En el año 79, sobre la discriminación de la mujer. En 1989, sobre los derechos del niño. Y la más reciente, que también es un convenio que además involucra a los Estados parte, o a todos los que están dentro del marco de Naciones Unidas, el de las personas con discapacidad. Todos estos tratados además han tenido, porque obligan de alguna manera o comprometen a los Estados que participan, ¿no?, en Naciones Unidas, y tiene que ser traspuesta esos compromisos a las normativas nacionales de cada país y a las normativas autonómicas, es decir, que ello conlleva una asunción y una implicación. Bueno, pues estamos de enhorabuena porque la ONU ahora, después de más de 15, dicen 15, pero son más de 20 años, los que se lleva trabajando por distintos grupos de trabajo en países, ¿no?, sobre todo Latinoamérica, que quizá porque eran los países donde había un mayor, a lo mejor por las condiciones culturales, socioeconómicas sobre todo, no estaban en algunos casos la normativa, la legislación nacional desarrollada o más desarrollada en el ámbito social y en el ámbito sobre todo de personas mayores de envejecimiento, las que más rápidamente se pusieron a trabajar en el desarrollo de estos tratados
iberoamericanos primero, pero luego a nivel internacional. Bueno, pues desde hace más de 20 años, como os decía, por fin se ponen en marcha este tema de iniciativas, y ahora, el 3 de abril del 25, bueno, fue marzo, primero una reunión, pero en abril del 25 la ONU acaba de crear el equipo intergubernamental de trabajo para añadir a otro sector de la población, que es las de las personas de edad. Es decir, por fin ya se va a trabajar dentro de la ONU con un convenio para las personas mayores, un convenio, y lo mejor de todo, que va a estar inspirado, o se ha inspirado, y se está trabajando dentro de lo que significan los derechos humanos. Porque realmente en este sentido es en el que las personas mayores son sujetos de derecho, y no solo lo que ocurría muchas veces en todo el desarrollo normativo de muchos de nuestros países, que eran contempladas no como sujetos de derecho, sino como beneficiarias, en el caso español, es una de las situaciones, de asistencia social o servicios sociales y económicos. Esa es un poco la dicotomía actualmente, es decir, pasamos a ser sujetos de derecho. Bueno, pues esta implica una nueva ciudadanía y el concepto de una ciudadanía que va a disfrutar y que podrá disfrutar de esas garantías necesarias, y que asume además la ciudadanía unos nuevos roles, porque le lleva un poco también a ser responsable también de esa conquista legal, pero también de impulsar su autonomía. Bueno, pues es importante que esto haya ocurrido, porque será además la base o lo necesario para eliminar, como os decía, lo que he comentado al principio, esas barreras jurídicas, institucionales, físicas, esas trampas que pone la propia normativa y el procedimiento y los plazos y bueno, todos aquellos vericuetos legales, entre los que, bueno, el silencio administrativo, que hace poco un amigo que está en la sala me regaló un libro que tengo que recomendar leer a todo el mundo, porque realmente dentro de ese trámite de cumplimiento de la ley, al final nos perdemos en vericuetos y a veces no llegamos a que se disfruten esos derechos. Bueno, pues ahí hay un poco un resumen que recoge un poco todo lo que he estado hablando hasta ahora, que esta Convención de Naciones Unidas, este convenio internacional, va a provocar, bueno, pues todo esto, es decir, promover y salvaguardar los derechos de los mayores en áreas como la atención sanitaria, la protección social, el empleo y la participación en los procesos de toma de decisiones, pero sobre todo, muy importante, combatir la discriminación y el abandono y la discriminación por motivos de edad, que es una de las cuestiones. Otra cuestión muy importante, los malos tratos, que hemos dicho que muchas veces no solamente no se reconocen, eso se le hace a una persona joven y bueno, y montamos un pollo, o le pasa a un niño y montamos un pollo, y en cambio le pasa a una persona mayor y es como que, bueno, total, no es así de simple, pero casi, ¿vale? Y bueno, y también, muy importante, el punto quinto, que es por donde he empezado antes, nos va a ayudar a cambiar actitudes, es decir, actitudes, prácticas sociales, va a permitirnos que haya una mayor sensibilización, porque va a haber además una exigencia de carácter internacional y nos retrataremos, es decir, apareceremos retratados si no cumplimos todas estas cuestiones. Bueno, pues que nosotros muchas veces somos los primeros y ese es el tema. Es una cuestión que nos afecta a todos, es decir, nadie escapamos a esta situación de que es necesario que el conjunto de la sociedad, todo el conjunto de la sociedad, cambiemos en esta percepción
del envejecimiento y de los derechos de las personas mayores. Y estamos implicados, además, todos los profesionales, todos. No es un tema del ámbito sociosanitario, de los servicios sociales, no es un tema del ámbito jurídico exclusivamente, es un tema del ámbito educativo, empezando por los colegios, o sea, por los colegios de educación general básica, de primaria. Hay que volver un poco a retrotraer esa sensación de que vivimos en una sociedad intergeneracional, multigeneracional, y no podemos escapar a esto. Esto lo vivíamos hace un tiempo y lo vivíamos de una forma natural, ahora no. Ahora no se vive de esa manera natural. Tenemos que reeducar y a todos los profesionales, a los sanitarios, a los, por supuesto, a los políticos, al mundo, sobre todo jurídico en especial, y sobre todo lo que estamos haciendo desde distintos sectores, no solamente incentivar la investigación y la producción científica, sino que luego esto hay que transferirlo al tejido empresarial e institucional. Es decir, no nos podemos quedar en desarrollos teóricos, sino que eso luego hay que plasmarlo como intentamos hacerlo desde distintas instituciones. Bueno, pues es un poco lo que tenemos que intentar introducir en medidas, sobre todo para evitar todo este tipo de discriminación y vulneración. Decir, ¿cómo lo estamos haciendo? Se está haciendo, hay cosas en marcha, hay iniciativas en marcha y bueno, pues he tenido la oportunidad de en esta sala y en otros foros de decir que bueno, dentro de lo que es la defensa de garantía de los derechos de la ciudadanía en general, pero de los mayores en especial, pues bueno, la figura de los defensores del pueblo, en este caso en la Comunidad Valenciana, el Síndic de Greuges, tiene dentro de sus objetivos la defensa de los más vulnerables en especial, o sea, no por ser mayores, sino por ser mayores y personas vulnerables que pueden estar sujetas a procesos de discriminación, pero mirar que también trabajamos con otros colectivos que son los que hemos reseñado antes, que han sido objeto de tratamientos, de tratados internacionales, etc. Y lo que hay que hacer es hacerlo dentro de un trabajo, también lo he dicho al principio, multidisciplinar, multilateral y que implique a numerosos sectores. Y bueno, pues a nosotros nos llegan muchas quejas del colectivo, del grupo etario de personas mayores y nos llegan muchas veces desde el ámbito, sobre todo, de la dependencia, de la discapacidad, de la educación, de los temas, por ejemplo, de brecha digital, el tema de administración digital, porque son algunos de los derechos que sistemáticamente se vulneran, ¿no? Y que, bueno, pues tratamos de solucionar. Son las quejas más habituales, pues servicios sociales, servicios residenciales, etc. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque buena parte de las personas que recurren a servicios sociales y servicios asistenciales, sobre todo residenciales, o aquellos vinculados a ese enfoque que tenemos de prestación social, que son personas mayores, de normalmente 65, 70, pero el colectivo más numeroso son personas de más de 80 años y mujeres. Este es un perfil que se reproduce a nivel de todo el Estado español, pero en la Comunidad Valenciana no vamos a ser diferentes y también ocurre. Con lo cual, esta es una evidencia de que sí que se producen tal. Bueno, pues sobre todo porque viene vinculado a todos estos otros factores que os he dicho, múltiples. Es decir, no es por el hecho solo de ser mayor, sino porque además coinciden otro tipo de cuestiones. Bueno, simplemente, si alguno tiene interés luego, aunque lo conocéis todos, pues los defensores del pueblo estamos ahí para poder luego trabajar con esos derechos. Y trabajar no, tratar de evaluar si se han vulnerado y restaurarlos, y que la Administración los pueda atender esas necesidades. Bueno, pues tenemos que luchar, tenemos que seguir luchando todos, desde
entidades, profesionales, universidad, que las personas mayores sean ciudadanas con plenos derechos, que estén todas no solamente incluidas, sino que además respaldadas por esta convención, y sobre todo hay que trabajar mucho la fragilidad y la brecha que significa pobreza, que afecta además al colectivo mayor con gran dureza, y también a esa vulnerabilidad asociada pues, a la pérdida sobre todo de ciertas capacidades que además son normales también a partir de una edad. Y muchas veces porque las personas no solamente sufren esto, sino que luego no tienen una red de apoyos alrededor, sobre todo porque la familia ha cambiado mucho. Las familias de antes ya no son las familias de ahora. Y entonces hay un problema de aislamiento social provocado por cuestiones estructurales o por cuestiones también de las nuevas formas de familia y los nuevos modos de vida. Y eso no significa que porque uno se quede aislado y solo tenga que sufrir todo este tipo de situaciones. Por eso os decía que es necesario pues, acciones y compromisos de formación especializada y sobre todo de evitar esas discriminaciones y sobre todo participación ciudadana. Tenemos que movilizarnos, tenemos que ser personas activas. Nos vaya por edad o no nos vaya por edad, porque vamos a llegar ahí. Es decir, uno de los problemas es que lo vemos tan lejos. Bueno, esto ahora no me afecta. No me afecta, nos va a atropellar el tren, nos va a arrollar. Porque esto además son situaciones que no se solucionan de hoy para mañana. Es decir, significa un trabajo largo, tendido, en el tiempo, perdurable y donde además haya siempre no solamente recursos humanos formados, sino además una inversión estable y continua. Y no puede estar sometida a políticas y a demagogias y a cambios políticos con los vaivenes que ello conlleva. Y eso hay que concienciar a toda la ciudadanía, que tenemos que trabajar. Es cierto que luego cada uno dentro de sus concepciones sociológicas, políticas e ideológicas hará de su capa un sayo, pero las necesidades van a ser iguales para todos. Y ahí no habrá al final tanta diferencia en la fragilidad y en la vulnerabilidad al final. Os he dicho, uno de los tratados, y voy terminando ya para dejar paso a Rafa, que es el que nos va a aterrizar, hay un tratado de derecho y envejecimiento que se llama La adaptación del derecho a la nueva longevidad. Es del año 2021 la primera edición. Os recomiendo a todos aquellos que estéis preocupados por los derechos de las personas mayores que tengáis una lectura sosegada y no solamente, sino que hay que trabajar en esta línea. Bueno, pues es uno de los tratados que aborda con más minuciosidad, pero deciros que al igual que este tratado, que además es del Colegio de la Abogacía, tenemos entidades como Helpage Internacional, que está trabajando duramente desde hace ya mucho tiempo en ese observatorio del edadismo y en esa Convención Internacional de las Personas Mayores, de las personas de edad, y que además está trabajando no solamente para conseguir esos derechos, sino que además atiende las demandas de la ciudadanía en todo el mundo. Es una entidad internacional, pero en España tenemos la sede también española, y no solamente os invito a ver su página y a ver toda el observatorio que desarrolla, sino que veáis un poco también cómo nos puede ayudar esta entidad, a nivel de participación activa o de defensa también de derechos. Acciones en marcha, he empezado diciéndolo, aquí en Alicante, lo tenemos muy cerca. Pues fijar en Alicante, a Sojeromed, como os he dicho, llevamos más de 30 años. La Universidad Permanente, igual que muchas universidades españolas, en la Universidad de Alicante, ha sido una revolución en la conquista de los derechos de las personas mayores en el ámbito de la educación superior y sobre todo del desarrollo personal
Desarrollo para una autonomía, para un envejecimiento activo y, sobre todo, para un voluntariado activo que está, además, devolviendo a muchas personas también mayores no solamente su utilidad social, sino su inclusión y el ayudar a otras personas mayores, porque esa es una de las virtudes del envejecimiento. Es gente formada, gente comprometida, gente que, además, quiere devolver parte de lo que ha recibido a la sociedad, y esto es que no es una cara que no se ve. Bueno, pues hay muchos programas en España que lo están evidenciando, y la Universidad Permanente, a través de la formación, la investigación y las buenas prácticas, está desarrollando esta cuestión. El ICAR, el Centro de Investigación del Envejecimiento, que está formado por las universidades públicas valencianas y también alguna entidad también privada, y la Generalitat Valenciana. Bueno, pues el ICAR, donde muchos de los investigadores de la SOGEROMED, de Asociación Gerontológica del Mediterráneo, están participando con sus proyectos y sus investigaciones. Pero luego, por ejemplo, tenemos en Alicante, en la Universidad de Alicante, está la Cátedra de Derecho Notarial, que además desarrollan actividades en las que colaboramos y que os invito también a entrar en la página y no solamente a colaborar, a participar y a pedirles también ayuda. Está también la Cátedra de Brecha Digital Intergeneracional, que está comprometida con todo lo que es la brecha digital, y luego el Departamento de Derecho Civil, a través de Derecho de Familia y Personas Mayores, que está desarrollando una actividad muy potente, no solamente en formación, sino en investigación, y que, por ejemplo, imparte en la Universidad Permanente varias disciplinas que tienen que ver con el derecho de las personas mayores, cómo ejercerlo, cómo desarrollarlo, cómo ponerlo en práctica, etc. Es decir, hablábamos de formación, hablábamos de investigación, hablábamos de participación activa. He empezado por lo más próximo, Universidad de Alicante y tal, pero bueno, nos vamos a nivel autonómico, nos vamos a nivel nacional, y tenemos al Instituto Alvinserso, que a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pues desarrolla todo lo que tiene que ver con los derechos de los mayores y sobre todo con las prestaciones, pero hay luego entidades a nivel autonómico, como bueno, a nivel nacional. El CSIC está también Envejecimiento en Red, que también trabaja por todos estos temas. También son entidades que están desarrollando una intensa labor. Está también Avant, la Cátedra Avant, que es una cátedra que está en la Universidad de Castellón, ¿sí? La UGI, la sede, pero que tiene que ver con el despoblamiento. Y me diréis, bueno, ¿y despoblamiento? Bueno, es que el problema del despoblamiento es que en muchos de estos lugares, con un problema de despoblamiento tremendo, ¿quién queda? Las personas mayores. Y es uno de los núcleos gordianos de este proceso territorial de despoblamiento, que afecta además a un grupo etario en concreto. Bueno, y luego está, por ejemplo, la cátedra de la Universidad de Valencia de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo. En todas estas cátedras, deciros que participan casi todas las universidades valencianas, porque aunque la sede está en la UGI, en la Universidad de Valencia o en la Universidad de Alicante o en la Miguel Hernández, pero son cátedras que comparten investigación, formación, etc. Bajamos al territorio, porque ya le toca a Rafael García Meseguer. Autonómicamente y a nivel local tenemos todas las competencias que dependen de derechos sociales del Ministerio, muchas transferidas por una normativa extensísima, y en la Comunidad Valenciana pionera, porque lo fue pionera, fuimos pioneros en servicios sociales, en ese enfoque asistencial y social de los derechos de las personas mayores, y se desarrolló una intensa desarrollo normativo de personas mayores, que también entráis en la web y veis toda la normativa, todos los recursos, todas las amparo legal y todas las posibilidades. Y además bajamos no solamente
a la Consellería, sino a las direcciones territoriales que tenemos y a las distintas secretarías autonómicas y los servicios territoriales de Alicante, que están aquí cerca de nosotros también. Bueno, pues todo ello, porque muchos de los servicios sociales y los derechos sociales y los derechos de las personas mayores, ¿cómo llegan? A través de los ayuntamientos. Porque quizá esa es la cuestión más compleja, el tema de una descentralización de unos derechos y de unos servicios que están a caballo entre el punto de entrada, que es el ayuntamiento, los ayuntamientos a pie de calle, y luego una competencia, una gestión de todo lo que son los procedimientos y sobre todo las resoluciones y las concesiones que son competencia autonómica. Y ahí es donde los procedimientos muchas veces nos perdemos, también porque detrás no hay un respaldo suficiente ni de recursos humanos, ni de recursos económicos, porque muchas veces las normativas sobre el papel pues quedan bien, pero luego no hay un acompañamiento económico que dé soporte a todas esas necesidades que muchas veces van creciendo. Y luego también a esa falta de colaboración muchas veces institucional y social a todos los niveles. Y vuelvo a entonar la mea culpa de todos los actores, todos, de todos. Aquí no nos escapamos ninguno, y debemos de ser conscientes de ello. Bueno, pues aterrizamos en el ayuntamiento y ahí tenemos la concejalía de competente, que es la que se encarga de no solamente informar a la ciudadanía, sino que por ahí tiene entrada toda la asistencia y sobre todo todas las tramitación de esos derechos y esas ayudas y esas prestaciones, etcétera. Y, bueno, menos, por ejemplo, el tema de la pensión, eso depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social, eso es competencia nacional, tema de jubilaciones y pensiones, pero luego, por ejemplo, las pensiones no contributivas pues, pueden también hacerse a través de gestiones de los ayuntamientos y de las autonomías. Bueno, pues tenemos los centros municipales de mayores, los centros sociales comunitarios, etcétera. Pero ¿dónde están todos los puntos de atención inicial? En los centros zonales, que están los equipos directivos de base. Rafa ha pertenecido a uno de ellos durante mucho tiempo. Bueno, pues ahí es donde se gestiona todo y están repartidos por la ciudad. Y esos son los primeros que atienden todo este tipo de... Bueno, pues las concejalías, la estructura, este es el plano de todas estas zonas básicas donde supuestamente llegan las peticiones y se atiendan los derechos. Ahora, y se reconocen esas tramitaciones de expedientes y de derechos, pero luego nos encontramos con otras realidades. Y bueno, pues eso es lo que nos va a contar ahora Rafa, cómo podemos seguir adelante con esa defensa de derechos y cómo hacerlo cada vez mejor. También decir que en esa participación ciudadana activa, que es competencia de todos, tenemos a nuestro lado y nos movilizamos y se moviliza, y hay que agradecer entidades sin ánimo de lucro, entidades del tercer sector, que muchas veces desempeñan el papel que la Administración es incapaz de atender en primera instancia, en segunda instancia, y muchas veces por esas demoras, esos procedimientos, esa falta de recursos o muchas veces esas faltas de empatía. Y gracias a eso, pues también a veces los derechos se consiguen. Pero tenemos que trabajar mucho, duro y más, todos. Rafa, te dejo. Si luego hay alguna pregunta y puedo responderla, bien. Si os interesa, os lo podemos dejar. No hay problema. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos y todas. Agradecer de nuevo a la UPUA el poder estar con vosotros y vosotras y contaros la experiencia. Como no,
a la Asociación Gerontológica del Mediterráneo, a Manuel, a Emilia y, como no, a Concha, por haber dado tan buena entrada a mi intervención y, sobre todo, el poder haber encontrado hoy algunas caras amigas, que siempre pues a uno le da como más confianza a la hora de dirigirse a este público, ¿no? Bien, os cuento. Voy a arrancar con la... Aquí está, creo que se ve bien. A ver, para hacerlo más grande. Ponle la presentación, ahí va. Aquí, ¿no? No, espera, perdona. Ah, sí, perdona, sí. Bien. Bueno, como os decía Concha, yo tengo cierta trayectoria en el ámbito de los servicios sociales. Puedo hablar con mucha libertad de lo que voy a contaros ahora, porque ahora trabajo en el Ayuntamiento de Campello y ya no trabajo en el Ayuntamiento de Alicante. Entonces, eso me da una patente de corso que me va a permitir hablar con absoluta libertad de lo que también he de reconocer que fue un proyecto, creo que ha sido el más hermoso, el más bonito, el mejor que he podido trabajar en el ámbito, mi ámbito profesional, porque uno es educador desde esa perspectiva profesional, pero que siempre queda esa parte vocacional que es lo social, ¿no? Y aquí pudimos desarrollar 3 personas un proyecto que ahora os contaré que fue formidable. Un proyecto que duró, curiosamente, solo un año. Se inició en octubre de 2023 y finalizó en octubre de 2024. Es muy reciente. Me vais a permitir que hable, como somos un grupo no muy grande, hablar con cierta familiaridad, ¿no? Yo creo que fue una acrobacia que tuvo la persona que creo que todavía coordina los servicios sociales de nuestra ciudad, que dijo, bueno, ¿y por qué no intentar hacer un proyecto, aprovechando que había posibilidad de aprovechar personal, un proyecto muy específico que era trabajar con personas mayores en situación de vulnerabilidad y riesgo? Porque habitualmente en el ámbito del menor esto está totalmente arraigado. El que hayan equipos que trabajen con infancia, con menores en situación de riesgo y vulnerabilidad, es algo que está absolutamente aceptado. Pero el que los mayores necesiten de equipos de apoyo en esta circunstancia, pues como que la sociedad da por hecho que o bien ellos mismos o en su caso las familias van a hacerse cargo de esta protección, y no es el caso, ¿no? Bien, os cuento, el equipo específico nace como ese equipo que pone aquí, interdisciplinar, adscrito al Departamento de Prevención e Intervención Familiar del Ayuntamiento de Alicante, y estaba compuesto en ese momento, ya os digo que no por situaciones que si queréis luego comentamos, que tampoco son de gran importancia, porque lo importante es lo que vamos a contar. La formábamos una psicóloga, una trabajadora social, que además tuvimos una suerte tremenda, era una compañera que tenía experiencia, que había trabajado previamente en salud mental, con lo cual le daba una perspectiva al trabajo importantísimo, porque yo creo que, adelantando la cuestión de lo que vamos a hablar, al final todo desemboca en la salud mental de los mayores. Es el foco final. Y incluso es muy valiente decirlo, porque yo no soy profesional de la psicología, pero todo acaba en problemas de depresión mayor. La soledad no deseada acaba en cuadros depresivos graves. Y si no hay personas con una sensibilidad especial trabajando en esto, es muy difícil avanzar. Bien, el objetivo, como dice aquí, es intervenir con personas mayores de 65 años y trabajamos también con discapacidad que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, riesgo, desprotección, detectadas por los servicios sociales de atención primaria. Se habla también aquí de trabajar en el ámbito familiar y social de los usuarios para trabajar en los objetivos fijados por el plan de intervención. Bien, vamos a hacer primero un diagnóstico demográfico. El diagnóstico es 2022 y estoy convencido que se ha agravado, ¿no? Primer dato importantísimo, índice de dependencia. El índice de dependencia se marca por las personas que todavía no están en situación laboral, los niños, hasta los 18 años que entran en edad laboral, y a partir de los 65 años que entran en estado de jubilación. En la ciudad de Alicante, el 30,12% de la población están en el índice de dependencia superior. Estamos hablando de prácticamente un tercio de la población de la ciudad de Alicante está jubilado
o en edad de jubilación. Dato importantísimo. El índice de envejecimiento, que nosotros tenemos uno muy próximo, el de España, tenemos junto a Japón uno de los índices de envejecimiento más altos del mundo, en el Estado español. Un dato importante, atención a servicios sociales. Prácticamente una cuarta parte de la atención de servicios sociales en el Ayuntamiento de Alicante en el 2022 fueron para personas mayores de 64 años. Dato importantísimo. Y esto es un dato que vamos a dar ahora, que yo ya lo utilicé en la intervención que hicimos trabajando con derecho notarial, y creo que es importante traer aquí, y que hace una foto fija de la ciudad de Alicante. Barriadas como Ensanche y Diputación tienen un 61,5% de población mayor de 64 años. Estamos hablando que el centro y Ensanche, o sea, toda la zona de Diputación donde estamos ahora, el centro, la población, prácticamente 2/3 de la población están jubilados. Pero voy a darles un dato que no aparece aquí y que es el escalofriante. Lo que ahora se llama mayores, la cuarta edad, los mayores de 80 años, en este momento en la ciudad, en esta zona de la ciudad, son más que los menores de 15 años. Esto es un dato tremendo. De hecho, y además no es solo en Alicante. No hace mucho leía un artículo de La Vanguardia que hablaba que en la ciudad de Barcelona, en la zona de Centro y Example también, están cerrando colegios porque no hay niños. La ciudad se está quedando sin niños. Las ciudades envejecen. Y es algo que aquellos que estáis o que están en la política hacéis prospectiva de cómo queremos imaginar las ciudades del futuro, tenemos que empezar a pensar que las ciudades van a ser las ciudades de los mayores. Y hay que verlas, igual que hay que ver las ciudades con las gafas violetas, también habrá que verlas con las gafas de los mayores, porque van a ser los grandes, las personas que van a vivir en nuestras ciudades. Bien, seguimos. En aquel año 2022, cuando hicimos el proyecto, lógicamente, si se inició en 2023, trabajábamos con datos de 2022, los expedientes de mayores en aquel momento eran 9.223 expedientes. Y por salud, pues con personas con discapacidad, de enfermedad, con problemas de consumo de tóxicos, eran 2.464. O sea, multiplicaban por 4 los casos tradicionales que estaban en servicios sociales, los casos que entraban por atención a mayores. Sí es cierto que muchos de estos vienen por la cuestión de la solicitud de reconocimiento del grado de dependencia. Esto reclama mucha atención. Ojo, por experiencia profesional, te llegan los casos pidiendo dependencia o algo muy chocante, te vienen preguntando por el termalismo y cuando empiezan a estirar del ovillo, ahí sale de todo. Y muchas veces acabamos, y siento decirlo, en la salud mental y en la soledad no deseada. Bien, factores socioeconómicos que afectan a nuestros mayores en la ciudad de Alicante. Por lo que hemos podido, bueno, y en el fondo a toda la ciudadanía de nuestro estado, ¿no? El incremento del IPC del 11,7% afecta especialmente a los ingresos a los pensionistas. Es verdad que las pensiones han crecido, han aumentado, pero es cierto que tanto la vivienda como la cesta de la compra hace que esas pensiones pues, no se vean. O sea, esa mejora no alcance a haber favorecido la calidad de vida de nuestros mayores, ¿no? Un dato importantísimo, encarecimiento de la vivienda, la dificultad del acceso y mantenimiento de la vivienda para colectivos vulnerables. Yo creo que, y aquí tenemos a alguien que sabe de esta cuestión mucho, sabemos, por ejemplo, que estamos viviendo desahucios de mayores, que son vergonzantes, como personas que han estado en situación de alquiler, porque esa vivienda se hace cargo de ella, un fondo buitre, le hace la vida imposible a esa persona mayor ya de abandonar. Y ojo, datos de hoy, el alquiler en el barrio Requena, en la colonia Requena, está ya en los 500-550 euros, la Virgen del Remedio está en los 650-700 euros la vivienda. Y si nos vamos por el resto de la ciudad no os quiero ni contar. Entonces, una persona mayor, hablábamos de mujeres de 80 años, cobrando una viudedad de este país, que han mejorado, es verdad, pero que a lo mejor está cobrando 660 euros por su viudedad, ¿qué alquila? ¿Cómo vive? Si alquila, ¿cómo paga sus suministros? Y después, ¿cómo come?
Estamos en una situación dramática, en ese sentido, con respecto a nuestros mayores, ¿no? Y hablamos, bueno, las pensiones insuficientes, el incremento de pensiones de las prestaciones sociales no ha sido proporcional a la subida del coste de vida, y nos encontramos que no está aquí el dato, pero es otra realidad. Cuando estás en zonas como la zona norte, aunque vamos a hablar mucho del centro, nos encontramos, y yo me acuerdo, en estos equipos hay un perfil en zona norte que era típico. Mujer mayor de 70 a 75 años, viviendo con un hijo mayor de 55, que cobra la prestación de mayores de 52 años, con problemas de tóxicos, de consumo de tóxicos, que está viviendo con su madre. Entonces, la madre es la que mantiene la vivienda y al hijo, y su consumo. Y ahí se generan unas dinámicas familiares horrorosas. Esto está pasando en Alicante. Bien, continuamos. Problemáticas de los cuidadores familiares. Yo creo que es un tema también a hablar, porque es un hecho que pudimos constatar en este trabajo durante un año. Se habla mucho de la soledad no deseada, pero habría que vivir la soledad de los cuidadores. Que además el perfil de la persona cuidadora en general suelen ser mujeres mayores de 65 años, que bien están cuidando a sus parejas o incluso a sus progenitores. Y esto genera un desgaste porque son personas cuidadoras 7 días, 24 horas, prácticamente sin respiro. Esto genera un desgaste físico y psicológico tremendo. Pero a esto le hemos de añadir que además corremos el riesgo de la claudicación, que por agotamiento se rindan. Y entonces entramos en una mala situación, ¿no? Y luego el mantenimiento en el entorno. Claro, cuando hay un deterioro de las personas que están en la vivienda, porque hablaremos porque es necesario de cómo está la situación a la hora de acceder a una plaza residencial, los medios de una vivienda, pues para duchar a una persona que está impedida o para disponer de una cama articulada o de esos pequeños detalles, pues es un mundo. Y que muchas veces todo el mundo no tiene acceso a ellas, ¿no? Y es una dificultad tremenda, ¿no? Con lo cual, pues hay que tener en cuenta el desgaste psíquico, emocional, físico de las personas que cuidan, que pues, es un hecho que va en paralelo al problema de las personas mayores en situación de vulnerabilidad, ¿no? El cambio de las dinámicas familiares. Y aquí os hago esta pequeña imagen, pero aquí hay una realidad que todos ustedes, yo creo que todos los que estamos en la sala lo hemos vivido. Venimos de familias que la gran mayoría vivían 3 generaciones en una vivienda. Y entonces, hablábamos antes del problema de los jóvenes que no reconocen a sus mayores. Es que antes había un proceso que en la antropología se llama la endoculturización, que es la transmisión de la cultura, venía de los abuelos a los nietos. Con la entrada de diferentes vías de información que llegan a los adolescentes, a los niños, por otra vía que no son sus mayores, el abuelo pierde el prestigio. Ya no es una persona digamos la palabra, venerar. El abuelo antes era venerado, la abuela era venerada, ahora la abuela es pues, un estorbo. El abuelo es un estorbo. Entonces, eso ha generado muy malas dinámicas, ¿no? Hablábamos de los cuidadores envejecidos y luego vienen las familias, la nueva realidad. Y esto es un hecho que en centro da una angustia ver la situación de estas personas mayores. Visitabas a una mujer, 75, 80 años que vive sola, ¿no? Y nosotros trabajábamos, veréis las cifras, mucho en domicilio, cosa que al principio espeluznaba a las trabajadoras sociales. Paséis la vida en las casas de la gente. Bueno, si es que ellos, 1, no pueden venir. 2, es que donde mejor podemos intervenir es en sus casas. Porque además vamos a saber cómo viven. Y además os contaremos anécdotas de encontramos perfiles profesionales en los servicios sociales que nadie puede imaginar y son absolutamente necesarios, ¿no? Pero bueno, os decía por qué. Esta señora nos decía, bueno, y le decía, sí, ¿cómo te apañas para la compra? No, viene una mujer a casa, me ayuda, y que viene 2 días a la semana. ¿Y tus hijos? ¿Cuándo vienen a verte? Con lo que hablamos de las nuevas dinámicas, cuando pueden. ¿Pero cuándo pueden? Es que trabajan mucho. Es la respuesta siempre. Es que mi hijo trabaja mucho.
Pues debe trabajar mucho porque viene a verte muy poco. Y entonces al final decían, bueno, vienen a verme poquito, a veces vienen a recogerme, pero yo me apaño bien. La respuesta es, yo me apaño bien. ¿No? Lo hablábamos en una de las últimas charlas que hubo aquí, uno de los grandes problemas que tenemos en mayores, no solo en centros, sino en vivienda, es la desnutrición y la deshidratación. Porque su vida al final es de la cama a la cocina, de la cocina al sofá, del sofá a la cama. Y mucha televisión. Y la alimentación baja. La calidad de alimentación, porque se apañan. Recuerdo otra señora en la Florida que esta mujer vivía, que yo me volvía loco, porque la pensión no era muy alta, pero podía permitirse algún pequeño lujo. Se alimentaba de sopas de leche. Mañana, tarde y noche. Entre la comodidad y que lo tenía allí, pues este era su alimentación. Claro, esto son situaciones que exigen una intervención desde la administración local para decir, bueno, pues hay que intervenir en estos casos, ¿no? No aparece bien aquí, me lo ha cortado, pero tuvimos, cuando empezamos la intervención, claro, al principio los equipos psicosociales de los centros sociales, que hay 4 en la ciudad de Alicante, al principio desconfiaban un poco del proyecto que hicimos. Cuando vieron qué capacidad tenía, se multiplicó, subimos un 400% las atenciones que se hizo con mayores en situación de vulnerabilidad, un 400%. Claro, nosotros justificamos el proyecto, cuando hicimos la presentación del proyecto, dijimos el envejecimiento poblacional era un elemento importantísimo, índices históricos de envejecimiento que requieren respuestas específicas desde los servicios sociales. O sea, es importantísimo que los servicios sociales cambien la óptica. En el caso de Alicante tiene un trabajo formidable con infancia, pero no tenía la vista puesta en mayores. En los equipos psicosociales de mayores hasta ese momento eran normalmente 2 trabajadoras sociales para llevar, y además mal estructurado desde la distancia. Linealmente, cada centro social tenía 2 trabajadores sociales para dependencia, 2 trabajadoras sociales para atención a mayores. Lineales. Claro, si en el centro ensanche tienes 2/3 de la población con unas necesidades, y zona norte, que es donde más población infantil hay otra, pues a lo mejor había que reajustar los equipos y dotar de más personal que cedieran los de infancia a mayores. No era así, era todo muy estructurado, eran cajas estancas y además muy estancas, que es otro de los problemas que se ve mucho en servicios sociales, que la nueva ley sí que lo intenta evitar, es que cuando se habla de familia es desde el niño hasta el más mayor que vive en la familia. Tú no puedes decir, no, yo trabajo en infancia, yo lo que está pasando con el mayor, a mí no me toca. No es, así no es, la familia es una unidad de convivencia, ¿no? Hablamos de vulnerabilidad económica, como os decíamos, la crisis de cuidados y este incremento de 400% de situaciones de riesgo de protección detectada. Yo creo que esto, sin ánimo de ofender, es un parangón con el problema de la violencia de género. No es lo mismo, porque es mucho más grave el problema de la violencia de género, pero es una realidad que desde el momento que aflora, aumenta. La gente se anima a denunciar. Pues en este caso afloró el problema de los mayores en la ciudad de Alicante, ¿no? A ver, cierro aquí, me voy al segundo. No sé si me estoy extendiendo mucho o poco. Muy bien de tiempo. Sí, sí. Bien, vamos a hablar de un tema importantísimo para situar lo que hacíamos, ¿no? Trabajar con vulnerabilidad y maltrato en personas mayores. La vulnerabilidad es la cualidad de ser susceptible de ser lastimado o herido, ya sea física o moralmente, porque siempre vinculamos el maltrato al maltrato físico, y hay muchos tipos de maltrato. Winster nos dice que la vulnerabilidad comprende las características de una persona, grupo y su situación que influencian su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza. Hablemos de definición. Los ejes de maltrato son importantísimos. Uno, el vínculo de confianza. El maltrato normalmente en mayores viene de las personas que están en el círculo más cercano. Suelen ser normalmente los hijos, los cuidadores, los que ejercen ese maltrato.
la intencionalidad, esto es importantísimo, porque vinculamos siempre maltrato a esa intención, pero a veces es la omisión. La omisión es importantísima en el maltrato a los mayores, ¿no? Porque te encuentras con situaciones de personas que se suponen que son las cuidadoras y no se hacen cargo de la persona que tienen al cargo. Y luego el resultado de daño, pues bueno, que se produce un daño real o significativo, ¿no? Tipos de maltrato físico y psicológico. Sobre el físico, ¿qué les voy a contar a ustedes? Pues no vamos a entrar en detalles. Es la agresión física a una persona mayor sin capacidad de poder responder a la situación en la que está. Incluye golpear, abuchetear, bueno, es que es desagradable solo leerlo, ¿no? El maltrato psicológico. Este sí es importante. Se define como la aflicción de angustia, dolor emocional, pena producidos con actos verbales y no verbales. Incluye insultos, agravios, amenazas, intimidación, humillación y hostigamiento verbal. Y uno que no incluye aquí, y el silencio. El castigar con el silencio. El peor. Yo recuerdo un caso en el barrio de Los Ángeles, que en este caso era un hijo el que cuidaba y el maltrato iba por ahí. O sea, no le hablaba. Y ella tenía miedo de hablar delante del hijo. Y cuando conseguimos en algún momento que el hijo no estuviera, lo que salió por aquella boca fue tremendo, ¿no? Esa mujer vivía con miedo. Vivía con miedo. Y ya vamos a hablar de otros maltratos. Bueno, la negligencia física, que también está, muchas veces, es que a veces los cuidadores no están capacitados, no saben. Yo creo que es un tema que, y además, Manuel, tú en esto tienes mucho que contar. Esperamos del cuidador cosas que no es que no quiera hacerlas, es que no sabe hacerlas. Una persona encamada, cambiar de sábanas a una persona encamada, si no sabes, es algo complicadísimo. Cuando es algo muy sencillo, pero si no lo has hecho nunca, es un mundo. O cambiar un pañal a una persona encamada. Y luego tenemos un problema añadido en estas circunstancias. Normalmente, como no hay un cuidado en la dieta, estas personas tienen sobrepeso. Y trabajar con una persona con sobrepeso en su cama es tremendo. Y si no sabes, peor todavía. Y esto al final son escaras, son llagas, son problemas que la persona cuidadora no sabe. Es una negligencia física, pero que muchas veces es por ignorancia pura, ¿no? La negligencia psicológica, lo que hablamos, el silencio, y muchas veces el edadismo, es decir, el abuelo está ahí, pues ya bastante tiene con ver la tele que se la ponemos, ¿no? Eso está ahí. Y luego la negligencia económica. Hay recursos, pero no se aplican en el mayor o la mujer, en la persona mayor, ¿no? Y esto es muy habitual. El que hayan ingresos, que hablaremos ahora del maltrato económico. El utilizar el dinero del mayor a beneficio de la siguiente generación. Y esto nos encontramos más de un caso, ¿no? El abuso sexual, por suerte, nosotros no tuvimos el disgusto de habernos encontrado con ningún caso así, pero los hay. El abandono, sí tuvimos un caso de abandono. Vulneración de derechos. Y bueno, la violencia de género se da mucho en caso de parejas mayores, ¿no? En vulneración de derechos, pues tan sencillo como hasta con algo tan evidente como el no llevarlos a votar. Pues que no vote el abuelo, que vota contrario a lo que pensa por en casa, vote lo que vote, o el mero derecho el derecho ciudadano de poder salir a la calle, el poder disfrutar de su libertad, ¿no? O de decidir qué quiero hacer, ¿no? Bien, sobre marco legal no me voy a entretener mucho porque además Concha lo ha hecho muy bien. Deciros que sí, que la ley 2019 en lo que es específicamente trabaja con el tema de mayores en un ámbito que es el de autonomía personal. Nosotros sí que detectamos en este aspecto la necesidad de trabajar específicamente con mayores y fue lo que hemos solicitado. Ahora en Campello lo hemos solicitado también y desde el Colegio Oficial de Educadores Sociales lo hemos hecho
el que de la misma manera que hay equipos, los EIA, equipo específico de intervención con infancia y adolescencia, haya equipo específico de intervención con mayores y discapacidad. Porque es necesario que en todos los municipios, de la misma manera que hay este equipo específico, haya un equipo que trabaje con un segmento de población que ya estamos diciendo, claro, que es el 30%, estamos hablando de un tercio de la población, y que requiere necesidad, que daré luego el dato, pero si hablamos de un tercio, que aproximadamente hay estudios de la ONU, que se habla que aproximadamente casi el 10% de la población está en situación de la población mayor, está en situación de vulnerabilidad o riesgo. Es mucha gente, ¿eh? Bien, voy a intentar ir un poquito más ligero porque está bien también que abramos coloquio, donde vimos que se podía trabajar desde las diferentes áreas que se trabajan ya en servicios sociales, en la intervención familiar, en apoyar a las familias, en protección, en acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad o riesgo, inclusión social, programas para grupos vulnerables, esto nos funcionó muy bien, coordinarnos con otros servicios, sobre todo los sociosanitarios y los sanitarios. Esto nos iba muy bien, hablar con las trabajadoras sociales de los centros de salud y también trabajar con los médicos. Lógicamente con la enfermería también, hablar con el sistema sanitario mucho y trabajar la autonomía de ellos. Bien, bueno, la propuesta que hicimos, se identificó la necesidad, se justificó legalmente con el artículo 36 de la Ley 2019 para la existencia de este equipo. Creamos un servicio específico de intervención con personas mayores y garantizábamos la intervención integral y holística en coordinación con los servicios sociales de atención primaria básica. Bien, salimos de aquí. Bien, esto es lo que hemos presentado, lo que se hizo. Bien, uno de los trabajos, los dos mayores necesidades en lo que más se trabajó fue, uno, el acompañamiento a las personas estas mayores que vivían solas, acompañamiento a personas usuarias en las situaciones familiares, a servicios ordinarios como entidad bancaria, ir a la farmacia, centros formativos y específicos. Hubo un caso muy curioso, judiciales, sanitarios y sociales, un caso del PLA, una pareja mayor que vivía, que les pegaron una enganchada tremenda con una multipropiedad durante el COVID. Y los pobres estaban pasando las de Caín para poder frenar aquello. Y nadie se hacía cargo de la cuestión. Pues el mero hecho de haberles hecho el acompañamiento, haber tirado mano de los servicios jurídicos municipales y que a estas personas bastó que fuera alguien a acompañarlos al juzgado para que las cosas cambiaran, de que no les escuchara nadie a que alguien les escuchara. Tuvimos un caso, pero este es muy curioso, de un japonés. Teníamos un japonés, Yasuhito Ori, este sí que voy a decir el nombre porque da gusto decirlo, Yasuhito, era tuerto de un ojo y se quedó ciego del otro y vivía en el Riscal, en el piso 13. Y claro, el hombre se podía equivocar de dirección porque acaba de debutar como ciego, igual podía ir al ascensor que podía caer por el balcón. Y hubo que atenderlo, y este hombre lo que se le hizo fue, durante todo el tiempo, el acompañamiento sanitario. Y de ser una persona en una situación gravísima, y luego todo el procedimiento de afiliarlo a la ONCE, conseguimos, pues bueno, sacarlo de la mala situación en la que se encontraba. O sea, si os dais cuenta, al final son gestiones que están al alcance de cualquiera, pero una persona vulnerable, por no tenerlas, entra en situación de caos. Y el apoyo administrativo, que esto es tremendo. Lo hablábamos en la sesión que vimos la vez anterior. Si hay una barrera digital tremenda con cualquier tipo de personas, con los mayores, la brecha digital es muchísimo mayor. Y cualquier gestión administrativa se convierte en un mundo. Entonces, ayudarles a hacer gestión administrativa fue todo un avance, y luego participación comunitaria, el echar mano de todos los servicios que hubieran en el entorno para que estas personas mayores pudieran socializar. Ojo, nos encontramos con un servicio que yo no esperaba, que lo había olvidado, que es el teléfono de la esperanza. Sí. Funcionan muy bien. El teléfono de la esperanza hace un trabajo excelente. Bien, hablamos aquí del objetivo general, apoyo familiar, protección, trabajo en red. Trabajamos, eso lo he dicho, prevención, trabajamos mucho prevención en los centros sociales y sensibilización, pero sobre todo lo que más hacíamos era intervención directa con los casos y luego la coordinación con los equipos sociales y con los
sobre todo con los centros de salud, era con la gente que más trabajábamos, ¿no? Sobre todo porque, claro, te encontrabas con casos, por ejemplo, un debut de Alzheimer, porque el Alzheimer no es una enfermedad rítmica, que lleva un proceso progresivo, ¿no? Es que tiene picos, baja, se estabiliza, vuelve, salta. Pues hubieron 2 casos específicamente donde, claro, el tener esa coordinación con centros de salud y rápidamente poder actuar con el caso le vino muy bien a estas personas, ¿no? Bien, este era el sistema de trabajo, nos derivaban desde los equipos base, nos derivaron un montón y había que hacer criba. De hecho, de lo dicho, de esos 400 que nos llegaron, pudimos atender realmente a fondo 37, éramos solo 3 personas, porque ahora hablaremos de, bueno, los factores de riesgo que evaluábamos, los físicos, el abandono económico, autonegligencia. Esto es un caso muy típico en mayores en soledad no deseada, la autonegligencia. Recuerdo un caso, con cariño a los psicólogos, no sé, hay alguno en la sala, los psicólogos tienen la costumbre de etiquetarlo todo. Dice, esto es un no sé qué. Y en este caso dicen, esto es un Diógenes. Y dice, no, este caso no es un Diógenes. Es un caso de una depresión mayor de una persona mayor que en ese cuadro depresivo ha decidido no bajar la basura. O sea, es que no sale de casa. Y entonces, pues, esto es un caso de autonegligencia, se abandonan. Uno de lo primero que te encuentras en estas situaciones es la higiene personal. Te encuentras que la higiene personal baja muchísimo. Veamos el nivel de dependencia, sea física, mental, económica, situación habitacional, otros factores. Bien, pero me voy a ir, antes de entrar en el coloquio, ¿a qué resultado tuvimos? Yo creo que da una imagen real en qué consistió el trabajo. Los resultados obtenidos. Bien, en el año 2023-2024 se detectaron 144 casos reales de situación de riesgo en la ciudad de Alicante. De esos, anteriormente solo se habían detectado 41. ¿Qué quiso decir? Fundamentalmente que las trabajadoras sociales del equipo base se activaron. Y aquello que tenían en un rincón, sí que es verdad que muchos casos que nos venían eran casos atascados, que estaban ahí frenados en el despacho y que no sabían qué hacer con ellos. Y entonces se activaron 144 casos frente a 41. Con respecto a discapacidad, de 10 que habían detectado, subimos a 63. Se reconocieron 63 casos en situación de riesgo o vulnerabilidad. ¿De dónde venían los casos? Centro Playa, lo que decíamos el centro, 13 derivaciones. Oeste y sur, o sea, la zona de las Floridas, Benalúa y demás, 4 casos. 8 casos de la zona este, o sea, del Pla, Garbinet y demás. Y zona norte, 6 derivaciones. De estos casos pudimos dar cierre a 7, que luego veremos cómo. Se mantenían en seguimiento 4 casos, 2 en valoración y 22 en intervención directa. Estos eran constantemente, estábamos en verga con ellos. Yo os digo, éramos 3 personas para trabajar con 37 casos que prácticamente fueron los mismos durante todo el tiempo, durante 9 meses. O sea, el nivel de intensidad era grande. Y ahora veremos, bueno, hablamos, los conseguidos fueron 5 casos cerrados por cumplimiento satisfactorio del plan de atención individual, un caso cerrado por reiterado incumplimiento de acuerdos establecidos, un caso, yo creo que acabó en el síndico además, fue un caso complejísimo, y un caso de fallecimiento. Esto fue un caso dramático. Fijaros, actuaciones realizadas. 623 actuaciones complementarias a atención personal en gestiones telefónicas y email. O sea, se hicieron 623 llamadas que eran a los servicios territoriales, a los juzgados, al centro de salud, constantemente a los teléfonos. Reuniones de coordinación para ver la situación de esta persona con otros ámbitos, 349 reuniones. O sea, sí, estábamos constantemente en la calle reuniéndonos con gente. Visitas domiciliarias, se hicieron 260 actuaciones en domicilio y acompañamientos. Y entrevistas presenciales, que los citábamos, que normalmente eran los familiares, 84. O sea, fijaros el nivel de intensidad que se hacía de trabajo para al final atender 37 casos. Una de las conclusiones que se hicieron fue
es necesario un equipo como este en cada centro social. No solo por la descarga que tenía este equipo, sino porque probablemente se hubiera mantenido este nivel de actividad. La demanda no, la palabra es la necesidad que tienen los mayores de acompañamiento y de atención es tremenda. No están suficientemente atendidos. Bueno, esta era cómo gestionábamos los recursos. Bien, aquí ya no hay. En lo personal, la conclusión personal, yo creo que ha sido uno de los trabajos más apasionantes en la atención social y en la intervención social que he podido hacer. Habiendo trabajado con discapacidad, con exclusión social, con infancia, yo creo que el trabajo con mayores es un campo a trabajar con una necesidad tremenda. Aparecen día a día nuevas demandas, nuevas necesidades. Yo creo que es importantísimo incluso entrar en el ámbito ya de la investigación, del generar documentación, porque esto va creciendo y es una realidad. Nuestra sociedad envejece, pero porque nos hacemos mayores y seguimos estando aquí y seguimos siendo un tramo de población importantísimo que reclama, que demanda una serie de atenciones que son muy necesarias y sobre todo en una sociedad que, por desgracia, nosotros venimos de una cultura latina donde la familia tiene un papel importantísimo y durante décadas nos han convertido en anglosajones pioneros que nos hacen andar solos por la vida en la búsqueda del éxito, y el éxito no está ahí, ni la felicidad está ahí. La felicidad estaba en la otra sociedad, en la de los latinos. Es todo. Si os parece, ¿tenéis alguna consulta, alguna aportación? Porque una de las cuestiones que hemos comentado al principio es que, bueno, en la sala habéis gente, grupos y entidades que trabajáis sobre el terreno con estas realidades, y también sería importante que a lo mejor hicierais algún matiz o alguna aportación, porque tenéis una experiencia no solamente diaria, sino continuamente renovada de las casuísticas y de las situaciones que acontecen, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, el programa que ha presentado, el proyecto que presenta Rafa, que es una intervención directa, apasionante y con buenos resultados, en estos momentos no existen ya, porque el proyecto duró lo que duró y tú al final apuntabas que no solamente hacía falta un equipo de intervención, sino uno en cada centro. Esa intervención me consta que se está haciendo pues, por parte de entidades, muchas veces de grupos y entidades del tercer sector que muchas veces están haciendo esas intervenciones. ¿Tenéis algo que comentar o queréis comentarlo? Repite el grupo. ¿Mayores? Se llama, bueno, lo titulo así, es muy bonito. Se llama Mayores en Comunidad. No, es por los que están en streaming, sí. Es que si no sale por el micro, no. Bueno, entonces este proyecto va dirigido, está todavía en vigor, aunque es verdad que ha disminuido, a visitar mayores que vivían solos en la zona norte. Allí el agravante es que no hay ascensor, entonces muchas veces su incapacidad, sus discapacidades no les permiten salir a la calle. Entonces nuestra labor como voluntarios es visitarlos o hacer algunas actividades, ¿no? Tenemos una escuela de mayores. Es verdad que todo nace en la parroquia de Colonia Requena. Ahí es donde es nuestro campo de trabajo, ¿no? de actuación, ahí con los agentes sociales, la asociación de vecinos y la parroquia. A partir del COVID fue una
antes y un después, se convirtieron en llamadas telefónicas y bueno, pues un poco ahí continuamos con las llamadas telefónicas. Algunos ya eran muy mayores, ya han desaparecido. Y me ha gustado mucho eso que decías de los cuidadores. Nosotros hemos presenciado como voluntarios la función de los cuidadores familiares. Al principio recuerdo que nos recibían un poco, a ver, ¿estos qué van a venir a hacer? Es difícil entrar en una vivienda, te tienen que dar permiso, al final es su hogar y alguna gente no nos admitía. Pero es verdad que el cuidador al principio, que era bastante esquivo, que no interactuaba con nosotros, después nos estaba esperando. Yo creo que también era un respiro, porque existe ese silencio. A los mayores están agotados por desconocimiento, porque el mayor, al final hacerse mayor es un rollo, porque te incapacita para salir, y el que está a tu lado las 24 horas del día, ese perfil de mayores, de hombres normalmente, que no tienen otra salida que estar con la madre, porque eran mujeres, suponía estar enfadados. Pero enfadados, ¿y con quién se enfadaba? Porque estaba más cerca. O sea, eso es así. Y entonces, al llegar el voluntario, llevábamos 2 días a la semana, también era un respiro y hablar de otras cosas, porque el mayor además contaba cosas que a lo mejor a él no le había contado. O sea, tenemos muchísimas anécdotas muy bonitas. Pero bueno, ahí estamos. Para ver si lo queremos. ¿Con qué volumen de gente actuáis? Bueno, en principio teníamos 30 y tantos mayores y éramos como 14 o 15 voluntarios. Yo voy a romper una lancita por el trabajo que hacéis en Volcados. Yo recuerdo con mucho cariño un trabajo que hacéis, no sé, y creo que seguís haciendo, el de alfabetización de mayores. Hay proyectos que tienen una agenda oculta. Aparentemente es que trabajas la alfabetización, pero en el fondo lo que estás trabajando es la socialización. Entonces, que mujeres de más de 70 años, que es lo que había allí, 75, se reúnan, unas a aprender a leer, a otras que estaban un escalón más arriba a hacer poesías para recitarlas a sus compañeras. El que de ahí salga y nos vamos a ver el Marc, o quedamos un día a merendar juntas. Que esas mujeres que viven tantas horas solas tengan un espacio donde encontrarse, sobre todo de intimidad. Con otras mujeres es hermosísimo. O sea, a mí me parece que allí hacéis un trabajo formidable. Ahora sí, el trabajo continúa, ahora está mejor, porque antes éramos voluntarias que no éramos pedagogas, ahora hay voluntarias que son maestras jubiladas, personas jubiladas. Está súper bien, hay ancianas que ya han desaparecido porque han fallecido o por enfermedad, pero se están incorporando otras personas del barrio. Y es muy potente, porque ya tenemos como 7 o 8, había 12 o 13, disminuyó, y ahora se ha hecho un club de lectura. Mañana, jueves, esa es la segunda vez. Y bueno, ahora estamos leyendo un libro de Paul Auster y pensamos que la voluntariedad venía a ser muy potente. Pues no podéis imaginar la ilusión que tienen, porque tenemos un chat privado ahí, la ilusión que tienen por participar. Una me decía ayer que la había leído 2 veces. Les ha encantado. Todo lo hacemos en la parroquia. Era un proyecto de Roque. Nosotros lo cogimos porque no tenía voluntario en ese momento, hace otro voluntario. Y una pregunta, esas necesidades de estos grupos de personas y tal, ¿las habéis detectado vosotros mismos a través de ese trabajo que se hace en colaboración con la asociación de vecinos y con la parroquia? ¿O en algún momento ha habido algún tipo de actuación en el ámbito de cooperación o de colaboración institucional desde las áreas de servicios sociales del ayuntamiento? No. O sea, que son necesidades detectadas a pie de barrio a través de la comunidad, del vecindario. De
de los agentes sociales del barrio, que es donde nosotros nos publicamos. Es verdad que tenemos muy buenas relaciones con los trabajadores, o sea, con el centro de Plaza Argel, hacemos actividades ya, pero de otro tipo, en Plaza Argel, con los agentes sociales, pero fundamentalmente son de vecinos y de la parroquia. Hay que entender también la situación en la que se encuentra el equipo de servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante. Entre que está bajo mínimo siempre, y si a esto le añadimos, cuando llega el fin del contrato de programa, los equipos salen todos fuera, y a su vez no se recontratan hasta el mes de abril, yo no quiero hablar de política, pero sí hay algo que no me sustraigo a decir. Qué importante es saber si los habilitados nacionales, los tesoreros, los secretarios, los interventores, tuvieran sensibilidad y pensaran que el dinero que llega a un municipio, que el municipio es finalista, es donde se gasta el dinero para la ciudadanía de verdad, o sea, en todo se gasta de verdad, pero ahí es donde la gente lo toca. No tengan esa sensibilidad para que determinadas cosas sean más ágiles, porque no son conscientes que a lo mejor una familia vulnerable se quedan sin las ayudas. Ahora en este momento son las tarjetas de comedor, de alimentación. Si esto no se agiliza, pues hay familias que pueden estar 3 meses sin acceso a la alimentación. Y en el caso de los mayores, pues el demorar procedimientos como una revisión de un grado de dependencia, porque no hay personal suficiente para hacer estas gestiones, pues supone dar mala vida a una persona mayor. Y a veces los tiempos juegan en su contra totalmente, es decir... Y si las personas que están al frente de un municipio, que lo gobiernan, no tienen tampoco pues ese punto, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy aquí para el servicio público, no hablo de colores políticos, hablo de los servidores públicos que están ahí. Coño, no tenéis esa energía para decirle a esto, habilitar, oye, que no, que tenemos que la política es esta y la queremos hacer así. Y a veces hay que tener un poco de gancho, de fuerza. Y yo veo que ahí a veces falta, y en el caso del municipio de Alicante se nota mucho porque es que es un vaivén, es que llega diciembre y todo se cae y hasta abril no arranca y luego se cae y es tremendo, no es justo para la Una de las cuestiones que antes apuntaba a mi exposición es un poco esa visión de que hay ciertas líneas que no pueden estar sometidas a albures de cambios políticos, deben de tener una línea mantenida en el tiempo, son planes plurianuales, además hay que ir construyendo unos sobre otros y hay que construir en recursos humanos, equipos, pero también dotaciones económicas y cada vez el tejido que se consolide más de ese tipo de servicios. Entonces, eso es quizá una cosa que deberían de tener internalizada no solamente la administración en general, pero la administración local, que es la que presta esos servicios, sino que la ciudadanía tendríamos que exigir eso, es decir, eso es realmente lo que hay que exigir, es decir, hay ciertas cosas que no son programáticas a 4 años de mandato, son cuestiones que son a largo plazo, porque si no, nunca van a la educación, sanidad, etcétera, pero en concreto, y luego más cuando nos enfrentamos a este tipo de grupos donde además ya están demarginados de por sí, es decir, si encima chocamos con una base que es endeble para sustentar ese tipo de servicios y ese tipo de derechos y encima hay un problema de discriminación por edad, porque es el sesgo social, pues ya apaga y vámonos, es decir, se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y eso tiene una salsa además, esa falta de pan le falta una salsa que es, si hay inestabilidad laboral, porque en enero te vas y no sabes cuándo vuelves, los profesionales van cambiando, van buscando otro municipio. ¿Qué ocurre? Que la persona mayor que va a que la atienda a su trabajadora social, se quedan sin los referentes. Y entonces esa sensación de otra vez tengo que contarle a esta mujer qué es lo que necesito.
Elche, pues se lleva más Elche que Alicante. Entonces, claro, todo eso, pues no sé, por ejemplo, el proyecto tuyo, que ha sido un año, y un año solo, es que es increíble. Y lo que no has dicho es por qué nos lo imaginamos, pero a mí me gustaría que lo dijeras, ¿no? Si puedes, como ahora estás trabajando en Campello y ya no te importa, ¿no? Pues bueno. Pero que, no, yo iba a decir otra cosa también, ¿no? A ver si dices por qué no continuaste trabajando o continuasteis el equipo trabajando en ese tema, y qué hicisteis para reivindicar y reclamar la necesidad de su continuidad. Eso me gustaría, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Concha, ¿no? Es decir, que a nivel público tiene que llegar, tiene que haber unos mínimos de estructura de servicios para la gente, sean niños, sean mayores, y ahora estamos hablando de mayores, pues de mayores porque hay muchas deficiencias, ¿no? Y es maravilloso que tengan un lugar de acogida los mayores en Requena, es que de verdad es necesario, pero eso se tiene que trasladar al ayuntamiento, porque el ayuntamiento es la entidad que tiene la obligación legal de atender las necesidades de los ciudadanos, y porque si no, yo creo que falta algo, falta esa conexión y que cada uno asuma su responsabilidad. Y la responsabilidad es del ayuntamiento en este caso y de la consellería también, por los retrasos, etcétera, etcétera, en determinadas cosas. Pero no debemos olvidar eso, vamos, en mi opinión. Bien, efectivamente, dos grandes ciudades como Elche y Alicante, no hay no se pueden comparar en absoluto cómo funcionan los servicios sociales de Elche, y me atrevo a decir, al margen de colores políticos, y luego se podrá hacer interpretaciones con lo que son los servicios sociales de Alicante, y ojo que la profesionalidad de la gente que hay en Alicante es impresionante, ¿eh? Hay gente buenísima, yo he aprendido con ella, es una barbaridad. Y además, es más, la compañera con la que trabajé, Laura Cabrera se llama, porque da gusto decir el nombre de una gran compañera, era una profesional como la copa de un pino, que al final se ha ido a la Generalitat a trabajar. La inestabilidad de plantillas hace, pues bueno, que al final busques otras alternativas. A mí me dijeron que a 1 de enero nos íbamos y ya veríamos cuándo volvíamos, pues vino Campello, y yo por las tardes soy voluntario y por la mañana mercenario. Y claro, si a mí Campello me ofrece 4 años de contrato y me ofrece a su vez una mejora salarial y encima me permite hacer comunitaria con mayores, pues digo, pues Ayuntamiento de Alicante, he hecho el proyecto más bonito con ustedes, he participado con unas compañeras en un proyecto precioso, pero es que no me renta. Y al final los profesionales se van. No rentas si no tienes tampoco apoyo. Claro, y luego si no sientes... Ojo, la coordinadora, tanto la primera que tuvimos como la que está en la actualidad, un profesional formidable, o sea, lo que es la estructura, los profesionales del ayuntamiento son grandes profesionales, gente de mucha calidad. El problema nos lo encontramos en otra parte, que es en esas tomas de decisión, en la parte económica, en la firma del contrato programa, en la dinamización de la concejalía desde la perspectiva política. Eso no está. Yo es la primera vez que vengo a una charla de este tipo y no sé si lo que voy a decir entra dentro de esto. ¿Las residencias públicas entran dentro de los derechos sociales por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat? Generalitat sí, Ayuntamiento no. Nosotros hacemos, lo que se hizo fue, con la ley la 3/2019, un poco en paralelo reproducir el sistema del sistema sanitario en los servicios sociales. Y entonces los municipios hacemos la atención primaria, lo que hacen los centros de salud. La especializada, que en este caso, igual que son los hospitales, serían los centros residenciales, y esto depende directamente de Generalitat Valenciana. Son muy pocos los municipios que sostienen Sí que hay algunos, Villajoyosa tiene una residencia propia, también la tiene hasta, la deja ya Gijona, y la tiene la Nucía, pero no hay más casos municipales, ¿no? Lo que ocurre es que para la tramitación de una solicitud de una plaza, esto lo tienes que hacer a través de servicios sociales. Entonces, ahí sí que tienes un referente que es un trabajador social de tu zona. Es decir, pero no, aquí y en toda España, es una realidad. Hay muy pocas plazas públicas. Y otro tema más que no hemos dicho,
y que es importantísimo. Uno de los grandes problemas y es la gran carencia es la falta de plazas de día. Centros de día. De centros de día. También. ¿Por qué? Porque el hacer una transición desde tu situación de mayor, que probablemente ya vives en soledad, el poder hacer ese tránsito hasta la residencia lentamente, sin prisas, a través de un centro de día, pues tu perspectiva cambia. Y además es que estamos saturando centros residenciales por la falta de estas plazas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema importante que es la creación de centros de día. ¿Queréis? Sí. Alejandro. No, bueno, yo quería lo primero agradecerle a Rafa la exposición, porque cuesta encontrar gente tan motivada hablando de servicios sociales. Así que de entrada ya es de agradecer. ¿Cuál es la pena? Que Alicante acumula demasiados casos de éxito fugaces, ¿no? Entonces tú tienes un edificio intergeneracional que creo que es modélico, que tiene premios, que funciona muy bien, y hacemos uno en la Plaza de América y no se vuelve a mover nada más. Tienes un programa de intervención comunitaria con mayores vulnerables, dura 9 meses y no se vuelve a saber nada más. O en otros espacios, en la época nuestra con la extinta CAM, tienes programas de mediación intercultural maravillosos, duran un tiempo y ya no se vuelve a saber nada más. Entonces, es decir, que dependa la calidad del servicio asistencial o la protección de derechos de que haya gente, profesionales como Rafa, empujando un tiempo y que después, porque las condiciones laborales no funcionen, hombre, pues es un poco triste, ¿no? Porque quiere decir que hay ideas, que hay posibilidades, que lo comunitario en Alicante funciona cuando se le dan los recursos, pero claro, si las trangulas, depender exclusivamente de la movilización vecinal en un contexto social donde el individualismo va rascando, donde las condiciones de vida son complejas, pues es complicado, ¿no? Y que, bueno, de todas formas tendremos que seguir reivindicando los derechos y seguir, digamos, dinamizando los espacios de intervención comunitaria, ¿no? O por lo menos, mientras el ayuntamiento no da respuesta, las seguiremos reivindicando, pero seguiremos ahí. Habéis hablado del tema de los desahucios, que creo que ahora mismo lo poquito que se está amparando tiene que ver con la organización vecinal, sindical, comunitaria. Hay una intervención interesante que quería comentar porque arrancamos el año pasado, que tiene que ver con lo que se llaman las comunidades compasivas, que en este caso lo estamos haciendo con la Facultad de Enfermería de la Universidad de Alicante, que tiene que ver ahí un poco con el acompañamiento en la última etapa de vida y sobre todo que la gente no tenga que fallecer en soledad, y eso requiere recursos como siempre, pero sobre todo requiere una sensibilidad también comunitaria para que la gente mayor no muera sola y a ser posible no muera en hospitales. Pero bueno, entonces al final son casos de éxito siempre y cuando, como decía Maribel, la gente del barrio se involucra, la gente genera relaciones de pertenencia y de colaboración comunitaria, y que es una pena pues que gente como Rafa, que me alegro por Campello, ¿no? Y por los mayores de Campello, pero que os tengáis que acabar yendo es una pena. Hay una cuestión, y los centenares de profesionales que se han ido. Ahí está. Hay una cuestión que sí hay que insistir, y es que en el ámbito de los mayores, o sea, el área de mayores, muchas de las personas profesionales que trabajan con los mayores son trabajadores sociales, luego hay también pues, terapeutas ocupacionales, hay educadores sociales, pero básicamente los trabajadores sociales son el mayor volumen de personas que trabajan. Uno de los temas que además abre una brecha tremenda de esa cantidad de gente que quiere trabajar en el ámbito
de los mayores o en el ámbito social es el problema salarial, de reconocimiento de esa tarea como una tarea no solamente especializada, cualificada, con salarios dignos, ¿no? Y es, o sea, casi que es como decir que, bueno, estás dedicado a un sector que no es ni brillante ni tal, todo lo contrario, es prometedor, es dignísimo, es además un trabajo encomiable y reconocidísimo, pero no tiene ese reconocimiento ni profesional ni laboral. Han conseguido mucho los trabajadores sociales y todas las nuevas especialidades que están saliendo, pero hay una brecha laboral importantísima que además, por ejemplo, uno de los casos curiosos en las residencias de mayores, un personal que trabaja en el ámbito sanitario o en el ámbito social no tienen las mismas retribuciones, ni el mismo reconocimiento, ni nada. Entonces la gente no quiere ir a trabajar, ni con mayores ni a las residencias, porque no hay ni esa dotación de plantilla, ni esos reconocimientos y tal. Esto tiene que ver un poco con ese concepto peyorativo del envejecimiento, de hacerse mayor, o sea, esa también es una carga que hemos metido en este modelo, ¿no?, de edadismo, ¿no? Entonces, al final estamos perjudicando a todos los profesionales que están en ese ámbito, pero también porque desde las políticas no se premian este tipo de trabajos, este tipo de oficios, este tipo de recursos y ese tipo de inversiones. Y esto también es un tema que habrá que exigir también a los responsables. Dos datos cortitos. Sí, sí. Iván, para que aquellos que estén en la política en la ciudad lo tengan en cuenta. Hay una brecha salarial en los grupos A2 de trabajo de la gente que estamos en servicios sociales, con la gente, por ejemplo, los ingenieros A2 industriales de mantenimiento, entre 300 y 500 euros al mes. Es una brutalidad. Y eso es una brecha de género. Somos una profesión altamente feminizada, de lo cual yo me alegro de formar parte de ese colectivo. Y os cuento la otra anécdota. El otro día, por nuestro trabajo, pues igual entras a hacer un desamparo de urgencia en un domicilio, a llevarte un niño, a sacar un niño de ese domicilio, y ahí hay riesgo, hay violencia. Sí. Como el otro día, pues tuve un caso con una persona con problemas de salud mental viviendo en la calle, pues bueno, intentar hablar con él y te saca zapatillazos de su colchón y tú te los llevas puestos, porque te van en el oficio. Pues no puede ser que digas, tengo un plus de peligrosidad que reclamar, que no lo tengo. Y la policía local te dice, ustedes no tienen derecho a ese plus. ¿Y por qué? Porque ustedes no llevan pistola. Y mira lo que nos faltaba, ir a trabajar con pistola, ¿no? Pero o sea, eso está ahí. El hecho, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, trabajando en una misma entidad, en distintos servicios, pues lo que son los distintos baremos y tal, ¿no? Pero es que una figura, en el caso más sangrante, es sanidad, un trabajador social en sanidad y un trabajador social en servicios sociales, que no tiene nada que ver. Y hacen la misma tarea, Entonces, claro, si no dignificamos esas profesiones, no dignificamos esos servicios, no los creemos necesarios y tal, pues todo conlleva detrás. Entonces, otra de los derechos que tendremos que también seguir batallando y defendiendo. Bueno, creo que tenéis alguna... ¿Sí? Alejandro, sí, por favor. No. Únicamente que gracias por el chute, por la inyección de optimismo que tú has querido plantear, efectivamente, con tu primera intervención, Concha. Verdaderamente, muchas veces somos producto de que nosotros mismos elaboramos y conseguimos y por lo que luchamos. El pasotismo, la inactividad, crea efectivamente esa situación en la que podemos estar los mayores. Pero por otro lado, Concha, está lo que está presentando Rafael García, una necesidad tan urgente en todo este campo que realmente estamos quedando atrás. La pirámide de población está completamente invertida y es consecuencia efectivamente de lo que estamos viendo. No hay cosa más triste que ir a una residencia como la que estoy viendo por circunstancias familiares, con mucha frecuencia conviviendo con ellos, entrar en una sala de personas mayores con
problemas motóricos y una dependencia completamente necesaria. Viendo un programa de televisión donde hay un bombardeo en Gaza con una pantalla enorme, más grande que esta, no sé cuántos píxeles, y algo increíble. ¿Por qué esos detalles tan insignificantes no se hacen patentes cuando podía haber una película de Paco Martínez Soria o unos pasodobles que les alegraran el espíritu de su recuerdo? Son cosas tan necesarias que yo cuando veo digo, de acuerdo, que hay que meter en pequeños detalles que yo haría con el mínimo esfuerzo, pero verdaderamente es muy lamentable lo que estamos viendo. Y nada más, agradecer, bueno, Rafael, a ti en privado te podía decir muchas cosas. Yo soy habitante, residente en Campello. Hay una cosa que se llama piscina municipal. ¿Cuántos años lleva encerrado eso con gastos diarios, hijo? Creo que 8 años. Etcétera, etcétera. Como estamos grabando, yo solamente reivindico una cosa justa. Enhorabuena a los dos por seguir trabajando, a Concha y a ti, Rafael, y nada, hay personas excelentes que estamos todavía con vuestro apoyo. Gracias a vosotros. Bueno, pues cáncer web de la asociación. Sí. 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 Como casi termino como he empezado. Esto es una tarea de todos. Venimos aquí a compartir, a aprender y sobre todo a unir esfuerzos. Y efectivamente la radiografía y la realidad que nos envuelve es dura porque hay mucho trabajo por hacer, pero primero no nos podemos dar por vencidos, y segundo hay que contagiar al resto de gente para que se motive y vea las cosas bajo ese prisma también. Entonces, ánimo y a seguir. Os invitaremos a la próxima.